La cerrazón del hombre sesga la vida de otra mujer. Nueva víctima de violencia de género. Ha ocurrido en Málaga, donde un hombre ha matado a su mujer y luego se ha suicidado. Andalucía llora un nuevo episodio fatal de la machista y cobarde violencia de género. Ya son 9 mujeres y 2 niños las víctimas de esta lacra en lo que llevamos de año en nuestra tierra. Y una vez más, no constaban denuncias previas. Y más allá de la necesidad de denunciar, de mensajes de concienciación, de condenas, a los que lógicamente todos nos sumamos, es imprescindible educar en la igualdad de sexos entre hombres y mujeres para acabar con esta anacrónica estampa de dominación vergonzosa. De todo ello y más cuestiones hablamos en unos instantes con el defensor del pueblo andaluz, con Jesús Maeztu, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. En el barrio malagueño de Ciudad Jardín, un hombre de 70 años ha matado a su mujer de 66 y luego se ha tirado al vacío desde la 5ª planta en la que vivían. Una vecina ha reconocido que la víctima le dijo años atrás que su marido la maltrataba, pero no denunció. Así las cosas, la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, insiste en la necesidad de que las mujeres denuncien y que se pongan especial énfasis en la educación de igualdad entre hombres y mujeres. Al respecto, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha denunciado esta mañana la pérdida de pulso informativo del maltrato machista en las televisiones públicas, que aparezcan siempre testimonios de mujeres, como si fuera un problema exclusivamente de ellas, y que no se difunda suficientemente el teléfono de denuncia y atención a las víctimas. Recordamos, el 016. Comisión, hoy sí, de Hacienda sobre el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía, sobre el que pivotará el próximo pleno del Parlamento andaluz con un debate de totalidad. Y los partidos a la gresca. El PP con su recurso de amparo ante el Constitucional porque no estén provincializados, a lo que el PSOE e Izquierda Unida replican que los populares están cabreados porque la Junta haya presentado unos presupuestos diferentes al austericidio del Gobierno central. Por lo demás, ofensiva del PSOE andaluz por el caso Bárcenas tras publicar El Mundo las agendas del extesorero del PP en las que figura una reunión en 2006 en el despacho del empresario Luis del Rivero con Juan Ignacio Zoido, cuando este era secretario general del PP andaluz. Para el PSOE, Zoido debe dar explicaciones inmediatas. De hecho, Mario Jiménez, su vicesecretario general, le define como el cazador cazado. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, le pide al también alcalde de Sevilla que explique lo ocurrido, a lo que Zoido ha asegurado esta mañana que no tiene ninguna relación con Luis del Rivero, que no recuerda que se produjera esa reunión con este empresario y Bárcenas, y asegura además que su honradez está a prueba de bombas. Concluye en Londres la mayor feria turística del mundo, la World Travel Market, donde queda patente que Andalucía necesita reforzar las conexiones aéreas con el Reino Unido. Lo exigen los turoperadores y la Consejería de Turismo. Está negociando, de hecho, nuevas rutas con las compañías British Airways y Jet2, que reforzarán sus conexiones con la Costa del Sol. La prioridad ahora es que haya vuelos directos con Sevilla especialmente y también con Granada. Y concluimos un día más con el apoyo a los compañeros periodistas del Correo de Andalucía, que han comenzado este mediodía un encierro en las instalaciones del periódico para defender el futuro del decano de la prensa sevillana. Los 53 trabajadores iniciaron el lunes una huelga por la venta fraudulenta de esta cabecera, porque no saben a quién pertenece el periódico y porque les deben 2 mensualidades y una paga extra. De todos estos asuntos debatimos a partir de las 11 de la noche con Enrique Cervera, con Alberto Grimaldi, con Javier Márquez y con Silvia Moreno. Pero hasta las 11 vamos a entrevistar al defensor del pueblo andaluz, que ya nos acompaña a los estudios en el plató de A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Señor Jesús Maeztu, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. No hace falta. Muy bien, gracias. Bueno, usted estuvo aquí prácticamente cuando recién nombrado. En estos meses, desde después del verano, ¿qué le ha enseñado la oficina del defensor del pueblo que no supiera? Bueno, siempre se aprende porque la situación anterior que yo viví no tiene nada que ver con esta, y el mundo que yo he dejado de como comisionado en la zona del Polígono Sur tampoco es igual. Yo me he incorporado a un ritmo que tenía la casa. La casa es una institución amable, he percibido mucho calor humano, hemos ido a todos los sitios que he colaborado, hay una amabilidad,
Y eso te da una seguridad de que estás haciendo algo útil, eficaz por la gente, que no tienes que explicar que eres el defensor del ciudadano. Y yo lo que he hecho es meterme en ese ritmo y he cogido pulso ya, es decir, ya está muy fluida, ¿no? La casa tiene muchísimas entrevistas colectivas, todos los colectivos piden, las redes sociales funcionan, casi el 53% entra por ahí. Por ejemplo, hemos hecho en Almería ahora el Consejo Asesor de Menores, porque los menores decían que al defensor del menor tienen que decirle ellos lo que tiene que hacer el defensor del menor. Y es el primer consejo que hemos instaurado para 2 años, uno por cada provincia, y lo hicimos en Almería. Y a los 10 minutos en la sala de pleno de la Diputación, que estaban los chavales, los 8, haciendo una especie de termómetro de cómo ven ellos la vida y cómo ven ellos el colegio y su familia y su entorno, a los 10 minutos había 1.700 seguidores conectados, ¿no?, a esa posición. Por lo tanto, estamos en la oficina del defensor perfectamente engrasada. Totalmente. Pero supongo que a usted personalmente le habrá cambiado mucho la vida, ¿no? A mí me ha cambiado bastante porque yo lo que tengo adentro lo estoy expresando muy bien ahora. ¿Nota usted que tiene más altavoz, más eco, sí, lo que usted hace, o lo que usted pide o lo que usted dice, ¿no? Totalmente. Hay un mayor eco, una mayor aceptación y al mismo tiempo y esa exigencia de compromiso sale sola. Es decir, que tú estás barajando derechos. Estás barajando. Esta mañana decía yo algo así, el menor extranjero es menor antes que extranjero. Es sujeto de derecho antes que migrante. Entonces, la perspectiva del defensor siempre es una perspectiva de la garantía de derechos, del reconocimiento, de la protección, y eso es lo que piden, eso es lo que piden. Y cuando piden, mire, que yo necesito, la ley autonómica dice que yo soy un sujeto de derecho en materia de dependencia, por lo tanto tengo derecho, ¿no? Entonces, y eso vienen y acuden al defensor, y el defensor está cómodo en esa situación, porque está defendiendo, ya yo no digo el reconocimiento de los derechos, yo creo que los tenemos ya. El Estatuto de Autonomía de Andalucía está muy claro en el título primero. Ahora hay que dar un paso a que sean reconocidos y protegidos. Pero ¿cómo convive usted con el drama sin que le afecte personalmente? Debe ser complicado, ¿no? Eso, yo lo aprendí esto en Cádiz, en el Cerro del Moro, cuando me dijo un cardiólogo, me dijo, y un especialista de estómago, me dijo, vive los problemas pero no te los metas dentro. Porque como te los metes adentro te sientes culpable, ese problema vive en ti, te bloquea. Llega un momento en que yo analizo todo lo patológico. Todo el que viene allí es porque viene reclamando algo que le pertenece, que no se lo reconocen o que no se lo prestan, o que es discriminado, o que no tiene igualdad de oportunidades, y algunos sangrantes. Eso cuando tú lo vives, ves el rostro humano, ves el dolor de la piel. Yo en algunos colectivos que he venido he salido, no sé, en la entrevista con Faisén, con el daño cerebral, cuando he visto a alguien en esa tesitura o que le han hecho algún recorte en esa materia, te vas a tu casa y te lo metes dentro y eso te bloquea muchísimo. Entonces hay que solidarizarse, vivirlo pero no meterlo dentro para que no te bloquee, porque al día siguiente tiene otro colectivo. Al que hay que escuchar. Al que hay que escuchar. Y como nosotros, en ese sentido, el defensor tiene proximidad, tiempo, y al mismo tiempo ningún interés personal. Y al mismo tiempo un punto de vista del ciudadano, no el punto de vista, porque a donde va es el punto de vista de la institución, el punto de vista de Hacienda, el punto de vista de la universidad, el punto de vista de la secretaría, ¿no? Allí no es el punto de vista del contrario al que tú vas, sino es el tuyo. Y entonces salen contentos, salen incluso llorando. Ayer salía una persona con ruido que ha tenido que dejar su casa y ha tenido que cambiar su vida, incluso está con problemas matrimoniales, etcétera. Y llega un momento en que termina dándote las gracias llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tema lo vamos a compartir, lo vamos a hacer, vamos a llegar hasta donde podamos hasta el final. Quizá con no sé si saldrá adelante, con una pequeña reforma que hagamos del papel de la institución del defensor en la línea de que estamos ya en el 75% de aceptación, en un entorno de 10.000 quejas y 8.000 consultas. Las consultas, digamos, es para estar acompañando durante 2 semanas hasta que ese tema no hace falta llevarlo a vía un expediente. Yo creo que demos el paso de que resolución
aceptada, resolución cumplida y cumplida en un tiempo razonable. Y entonces eso no solamente sería acepto esta resolución suya, sino que me comprometo a cumplirla. Yo creo que ahí se cerraría mucho más el campo del defensor dentro de lo que es la persuasión y no la coacción. Pero si el defensor tiene prestigio, yo siempre he dicho a toda la gente de mi equipo, de la casa, que es, yo quiero rigurosidad en los planteamientos para que podamos hacer valer estos derechos y al mismo tiempo sensibilidad para saber captar la zona. Yo en muchos casos, el tema de becas, he comprobado tantos casos individuales de una fortaleza tan impresionante que no te explica por qué ahí no hay una solución flexible y ágil y se aplica la legislación vigente, la norma. Que la norma en muchísimos casos no puede funcionar y esa ley está pensada para situaciones generales, pero no para situaciones personales. Si una persona se suicida, la pareja, el mes anterior, le falta una asignatura, no puede ser sujeto de quitarle la beca. Es decir, ¿quién puede aprobar una asignatura en el último mes con una pareja que ha muerto? Con un chico de 22, 23 años. O una subida de IBI que cambia el catastro, pero ella tiene los mismos ingresos. Pero ante una injusticia como la que usted nos acaba de relatar, un caso concreto, ¿usted siente impotencia ante la generalidad de la norma? Yo siento impotencia y entonces me pongo con los asesores y digo, esto hay que pelearlo. O sea, a mí me entra rabia. Y yo reacciono de dos maneras. Quizás a lo largo de mi vida es, primero, que siento el dolor. Eso se percibe. Cuando tú estás trabajando en esto, y yo trabajo siempre en trayectorias iguales, no he cambiado de trabajo casi nunca. Entonces tú lo percibes. Cuando lo percibes hay una sintonía, hay un feeling se siente, eso se siente. Y al mismo tiempo ves esa impotencia de esa persona. Yo he tenido personas que han estado, bueno, y no quiero contar temas personales, pero alcaldesas, etcétera, que se han puesto a llorar por situaciones incluso muy lacerantes, ¿no? Y al mismo tiempo esa impotencia se convierte en rabia, se convierte no en rabia, sino en ganas de decir, esto lo vamos a pelear, lo vamos a tratar, lo vamos a luchar. Porque yo creo, y en esa lucha estamos consiguiendo bastante, porque yo creo que es un componente cierto, porque si no, esa impotencia también te paraliza y al final te vuelve melancólico, te vuelve acomplejado, al mismo tiempo ves la vida muy de un color. Necesita al día siguiente tener fuerza para transmitirla, para poner también paz. O sea, yo creo que también en este mundo crispado, el que haya una institución, que la gente salga a gusto, que salga contenta, que salga atendida, que no se le ha pedido nada, que no huela nada a intereses personales, a tiburones como esta selva que hemos creado, ¿no? Yo creo que es un oasis que yo creo que hace falta que el ciudadano la perciba. Pero a mí el componente este de pelearlo, yo le digo a los asesores, esto vamos a pelearlo y úsame. Es decir, no es solamente un expediente, sino si tengo que ir, voy. Y si tengo que hablar, y me da igual el protocolo. Es decir, yo en ese sentido creo que frente a la impotencia hay que intentar ser eficaz, porque si no te convierte en una especie de un confesionario, en una especie de... Esa es una... Porque no estamos tratando de terapia, estamos tratando de sistema de solución de conflictos por vía de mediación, por vía en el mundo privado, en el mundo... sabiendo cuál es tu papel y sabiendo que en algunas situaciones, digamos, te dejan entrar porque te dejan entrar, pero también es verdad que toda mediación que se hace en productos bancarios, en consumo, hay también... complicaciones. Hay complicaciones, pero a ellos también les interesa que haya también algo. Ahora vamos a hablar de casos en concreto, pero sí, señor Maeztu, solo una cuestión personal más, porque yo recuerdo usted, me llamó poderosamente la atención alguna frase que usted dijo cuando tomó posesión. Por un lado dijo que llegaba al cargo, a la oficina del defensor, con vértigo, pero con ilusión, y sobre todo porque le habían garantizado que iba a poder ser imparcial. ¿Hoy puede decir lo mismo? Yo, desde que he tomado posesión, no he tenido ningún atisbo de nada, absolutamente de nada, ni incluso en situaciones, en pronunciamientos míos, he tenido una respuesta de ningún partido y de ninguna institución de Andalucía. Lo que tengo que decir lo digo y lo afirmo
sabiendo la responsabilidad de lo que digo. No, nadie, e incluso se ha aceptado algunas críticas, algunas de la página web nuestra hay resoluciones, todo el enfoque al ciudadano. Nadie, es decir, que hasta ahora yo tenía la intuición, por la experiencia de los años 90, que también fue un año difícil políticamente, 94, 96, que nadie me ha hecho una indicación. Yo no sé si gustará más o gustará menos. Yo no sé si cada uno quiere que yo tenga un nivel de prudencia. Yo simplemente tengo a gala de que el trabajo del defensor no tiene ninguna indicación de ningún tipo. Es más, en algunas cuestiones que son típicas de aquello donde decimos que sanidad, educación y políticas sociales no debe haber ningún ajuste, tengo incluso indicaciones de lo contrario. Yo comprendo que el papel tuyo es defender al ciudadano. Incluso en algunos momentos digo, yo creo que tú vas a ser valiente y esa presión la tenemos que aguantar otros. Yo en ese sentido creo, no sé si más adelante como nos veremos más veces, se lo digo, es la primera. Y la segunda del vértigo es porque, por el sentido de responsabilidad, cuando la gente te confía y cuando te llegan a ti allí, tú tienes una responsabilidad de responderle. Yo siempre digo, ¿cómo se ha ido esta persona de aquí? Se ha ido diciendo, bueno, no sé, recuerdo una carta que llegó y que a lo mejor algunos documentos no pasan por mí y cayó en mis manos y me dice, esto no lo leerá el defensor. A los 2 minutos le digo a la secretaria, ponme y si no voy a ver a dónde vive esta persona. La he leído, la comparto con usted y la vamos a trabajar. Porque es el sentido de la responsabilidad. El vértigo es que tú te encuentras muy pequeño, porque es una figura, digamos, fácilmente prescindible, porque no tiene enganche de coacción y de estructura, tiene un enganche de control, pero no tiene un enganche, digamos, de competencia ejecutiva o coactiva. Y entonces llega un momento en que tú te preguntas, yo tengo que responder a esta situación. Esta institución hay que hacerla creíble porque son de las pocas que trabajan en el avance de los derechos. Es prescindible en el sentido de que si hubiera cumplimiento de los derechos sería la más fácil de quitar. El mejor defensor es el que no hubiera necesidad de él. Pero ese vértigo es, porque yo me levanto por la mañana y veo la lista de colectivos. ¿Qué tiene que usted que recibir? Que tengo que recibir. La lista de recomendaciones que tenemos que hacer. Los problemas de los asesores diciendo, aquí no hay una respuesta, o aquí ¿qué hacemos? La gente que te demanda, y claro, y yo digo, bueno, uno se ve muy pequeño, tiene una casa muy bien montada, tiene un equipo extraordinario, la verdad es que se trabaja muy a gusto, porque allí hay que trabajar también con un poquito de, no solamente de profesionalidad, sino también de convicción, de estímulo, de que estás trabajando con personas, con temas personales y de la ciudadanía, que son los tuyos. Y ahora más que nunca, por la crisis económica, ¿el defensor del pueblo es más necesario que nunca? Sí, yo lo veo en las peticiones. ¿Cuáles son las principales reclamaciones de los andaluces? Pues mira, nosotros tenemos casi... Supongo que la crisis lo intoxica todo, pero sí. El paro, la vivienda... Nosotros tenemos la dependencia. La dependencia. O sea, toda la cuestión de la asistencia a mayores, residencia, ayuda a domicilio, la renta de inserción básica, salario social, digamos. Después el tema de salud, en el sentido de, por ejemplo, en tema de prisiones, los presos andaluces no tienen especialidades ni hospitales, tienen un médico dentro de la prisión. Nosotros recibimos casi todos los días hay 3 o 4 grupos de extranjeros con problemas que nadie les da solución. Tenemos en extranjería y en prisiones, tenemos 900 quejas en dependencia que ahora van a empezar a tener otro ritmo en el nuevo proyecto, en el anteproyecto y en el giro que está tomando esta política social de la Consejería nueva. Al mismo tiempo, en consumo, por ejemplo, estamos atendiendo
la mediación, está teniendo un impulso grande la mediación. Con bancos, por ejemplo, estamos atendiendo preferente, estamos atendiendo desahucios a cambio de salario social, de alquiler social por hasta un 170 y cláusulas suelo. Pasa que, y entonces hay bancos que se ofrecen y intercambiamos un grupo de técnicos nuestros con los grupos de ellos. Hablando de cláusula suelo, ayer hubo una sentencia de un juzgado de lo mercantil de Córdoba que obligaba a Cajasur, ya absorbida por la BBK o la Cucha, a eliminar esa cláusula suelo. De hecho, a partir de noviembre van a empezar a cobrar, bueno, van a empezar a pagar sus hipotecas estos clientes sin esa cláusula suelo, en torno a 100, 150 euros según la duración de la hipoteca y la cuantía, pero hay muchísimos bancos que se están resistiendo, que están esperando a que haya denuncias judiciales. ¿Usted, hay alguna manera en la que, no sé, todas las instituciones se sumen? Ayer escuchamos a la consejera de Hacienda combinando a las entidades bancarias y a las cajas de ahorro a que eliminen esa cláusula suelo. Es mucho dinero. ¿Hay alguna forma de reclamar a los bancos que tengan ese gesto con la ciudadanía? Nosotros, por ejemplo, en los bancos que se nos ha ofrecido ya tenemos un grupo de técnicos nuestros. Cuando llegan los ciudadanos andaluces a esto, nosotros cocinamos, digamos, la situación y nos intercambiamos con los técnicos de ellos y ellos le dan la solución. Estamos viendo ahora estamos haciendo una investigación de un pronunciamiento a todos los bancos respecto de las cláusulas de las preferentes. En Andalucía todas las preferentes se convierten en dinero y se devuelve y después se le pone a un plazo que sea normal y ese es una petición que vamos a formular colectivamente a todos los bancos. Respecto de las cláusulas suelo, el Tribunal Europeo viene que respecto de algún banco es mucho más fuerte, pero deja un portillo abierto sobre que se garantice la opacidad del texto. Eso le permite a los bancos decir, bueno, voy a demostrarle, ahí hay dos campos. Uno, voy a demostrarle que usted aceptó esta cláusula del suelo y hay otra situación que estamos previendo y estamos estudiando para que no sea un portillo, de que si la cláusula suelo es del 10, a lo mejor el banco puede hacer un paso intermedio y es, te bajo la cláusula del suelo y te la voy a poner al 3,5. Pero ya tú entras a firmar un contrato del 3,5, luego ya tiene una cláusula del suelo que no es opaca y es por encima del Euribor. Es una especie de decir, hago un contrato, la hago ahora bien, pero ya no me pongo el 10 o el 15 o el 12, sino te pongo el 4 o el 5, pero ya aceptado por ti. Claro, la respuesta del banco es, vamos a hacer, en los bancos que tenemos nosotros mediación, están haciendo que caso por caso lo van a ver. Si nosotros al ciudadano, yo le recomendamos que cualquier ciudadano de andaluz no se puede dirigir a nuestras oficinas, nosotros, que es muy fácil porque además tiene un teléfono 21 21 21 y vive en Reyes Católicos 21, o sea que eso es muy fácil. Y se estudia el tema y si nosotros le facilitamos que esa opacidad existe vía notario, que usted no sabe, yo creo que algunos bancos que estamos mediando la aceptarían. Y en ese sentido, y después sobre todo el desahucio de un parado que ha empezado a pagar y deja de pagar, perdón, estaba pagando y ha dejado de pagar, se convierta en un alquiler social. Pero eso le interesa a todos los bancos, lo que pasa es que no todos están respondiendo igual. Igual lo estamos haciendo con el problema de Endesa, con el consumo se está ahora mismo en 600 quejas. Allí, es decir, porque el ciudadano es un consumidor de productos bancarios, de productos energéticos, etcétera. Y entonces ese campo de la mediación lo estamos nosotros fomentando. Y mucha gente nos pide que el defensor sea el mediador. En el informe de 2013, que será el primero que usted tenga que presentar, aproximadamente febrero o marzo de 2014, ¿tendrá el consumo, este capítulo, un importante protagonismo? Va a tener un protagonismo. Porque la crisis lo está intoxicando todo, ¿no? Claro. Es decir, y además eso pertenecía mucho al mundo. Es decir, hoy se prestan intereses generales por vía de gestión privada. Claro, la gestión privada ahí tiene otros parámetros y otros indicadores. Pero el consumo es, digamos, el producto es básico, es general. Y ese producto en crisis económica es fundamental. Claro. Entonces, eso ha unido que la defensa de ese interés del ciudadano en cosas fundamentales para ellos, que trastorna su vida, lo está gestionando un sector privado.
ahí el defensor estaría muerto, es decir, estaría, eso se llama técnicamente, no hay, es jurídico-privada, no hay pretensión. Bueno, nosotros eso lo estamos variando, porque además la figura del defensor no solamente en asuntos institucionales, como puede ser la trata de menores por la frontera de Ceuta, o puede ser la discapacitación de todos los que intervienen en los enfermos mentales para ver cómo se discapacitan si son necesarios porque hay un problema que nadie sabe tocarlo, sino también en el mundo privado. Todo el mundo ahora también tiene interés en lavar imagen, en que ha sido muy fuerte el tema bancario. Entonces, la ciudadanía tiene tal aversión a lo que ha pasado, y sobre todo el análisis que me dicen todos los días. Oiga, si este banco está intervenido y es con dinero nuestro, después tiene que tener unas normas, gestos como mínimo. Como mínimo, porque es que lo estamos salvando continuamente, pero no está reportando nada. Y ese argumento es totalmente que nosotros lo utilizamos, claro. Bueno, pues señor Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz. Volvemos en tan solo 4 minutos de publicidad y seguimos analizando la actualidad andaluza con el defensor del pueblo, que estoy muy interesado en saber cuál es su opinión sobre la violencia de género y el último episodio que hemos vivido hoy en Málaga. Lo dicho, aquí volvemos en tan solo 4 minutos de publicidad en A por Todas, en 8 Andalucía. Con el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, estamos analizando hoy el trabajo de la oficina a la que él llegó hace unos meses, sustituyendo a José Chamizo. Nos está contando en definitiva cuáles son las principales reclamaciones de los andaluces en ese informe, ese primer informe que va a tener que presentar sobre 2013 en tan solo unos meses, en febrero o marzo de 2014. Y le preguntaba, no teníamos todavía su respuesta, le preguntaba por ese caso de violencia de género que hemos sufrido hoy. En Málaga estamos ante la 9ª mujer que muere en Andalucía víctima de esta lacra del siglo XXI, de la machista y cobarde violencia de género. 2 menores también, o sea, son 11 víctimas en nuestra tierra en lo que llevamos de año. ¿Qué percepción tiene usted? ¿Se reciben quejas de este trato inhumano y anacrónico que sufren muchas mujeres? Sí, nosotros en el área de salud, vivienda e igualdad, ahí tenemos muy en cuenta de que el tema de la igualdad de género sea transversal, es decir, que no está en un área concreta, no se refiere a un tema concreto, sino que atraviesa toda la educación, el lenguaje sexista, las situaciones de discriminación, el distinto salario según sea mujer y hombre. Es decir, nos hemos dado cuenta de que eso es transversal a todas las materias. En todas las materias, en empleo, en salud. Son las mujeres las primeras que pierden el empleo, las que tienen peor sueldo. Es una situación que se da en todos los aspectos materiales, por lo tanto, hemos decidido que todo el mundo tenga la perspectiva de género en todas las materias, se analice. En el menor, por ejemplo, en el menor también esa situación se vive. Sí, el niño y la niña. Hay situaciones derivadas de los mayores, de fracasos matrimoniales, donde la repercusión, por supuesto, la trata de niños es distinto en niñas que en niños. En órganos distintos cuando hay explotación de la trata, los 26 casos que teníamos, que le hablábamos antes por que entraban por el África subsahariana a través de Ceuta y Melilla. Ahora, casos de violencia de género, nosotros ahí actuaríamos muy rápido. El problema es que esta mañana nos habían invitado a nosotros en el Consejo Audiovisual para que metiéramos la perspectiva, porque ellos la analizaban desde el punto de vista de los medios de comunicación. Pero yo creo que ahí, pero yo estaba en las 3 culturas hoy, esta mañana, viendo el tema de los menores no acompañados, y yo creo que es un tema que a nosotros todavía no nos ha llegado, el tema de una situación de violencia de género, que actuaríamos rápidamente, nos iríamos, o que ha venido a una persona a decir, porque yo creo que ahí hay un campo que todavía... Primero, es un tema cultural, todavía hay mucha gente con una cultura muy machista. Ahí queríamos poner el acento, porque hoy la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, ha dicho que es muy importante denunciar, es muy importante las campañas de concienciación. Y después la no denuncia. Evidentemente. Son las dos cosas. Pero también es necesario cambiar la cultura, una cultura que está muy arraigada de diferencias entre sexos,
lo diferente es que el tratamiento, la educación que reciben los niños y las niñas. ¿Cómo se puede cambiar eso? Eso desde su nosotros, experiencia. el 4 de diciembre llevo yo ahora la defensa del informe del menor. Y ahí analizamos desde pequeño cuál es, en perspectiva de género, cuál es la educación que se está transmitiendo y cuáles son las reacciones. Y ahí yo creo que ese campo, no tanto ahora mismo estamos tratando de la violencia, sobre todo cuando se da de hecho porque no hay denuncia o que hay un perdón continuado. Ahí cuando falta respeto y falta la primera baliza, ahí, digamos, la gente todavía sigue teniendo posibilidades que voy a enmendar y termina fatal. Pero yo creo que la causa principal todavía es esa cultura, no sé, que se acepta muy bien. Yo no entendía nunca por qué una mujer a oficios iguales tiene que ganar menos. Yo analicé una vez en Derecho al Trabajo, que soy yo, en dónde están los convenios colectivos que dicen que una mujer coge aceituna y un hombre coge aceituna y una tiene un sueldo y otra tiene otro. No entendía nunca, pero se aceptaba, incluso los convenios colectivos. Y entonces hay una cantidad de situaciones de género donde se acepta la división, donde se acepta. Ahí yo creo que igual que las mujeres quizás están luchando ahora porque no llegan a la cúpula directiva y sí en cambio en los otros niveles están muy en paridad o incluso sobresaliendo, en cambio se acepta culturalmente que todavía queda un campo por hacer. Y entonces cuando hagamos la defensa del informe, sería bueno traer, y si podemos hacer, donde culturalmente se está aceptando esa, no solamente el lenguaje, sino la expresión, la conducta. Detrás del lenguaje hay un convencimiento. Pues pondremos sin lugar a dudas el foco en ese informe que, según usted ha dicho, se presenta el 4 de diciembre, en menos de un mes. Parlamento. Bueno, pues se incorporan en esta entrevista los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Alberto Grimaldi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Enrique Cervera. Hola. Silvia Moreno, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Javier Márquez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues el defensor de Andaluz es todo vuestro. En el orden que queráis. Os veo tímidos, ¿eh? A ver, Alberto, a ver, Javier. Sí, por cerrar este asunto de la violencia de género, no sé si está usted comentando el problema de la educación desde los menores. No sé si tienen dentro de toda la comunidad andaluza localizados focos donde esa situación se viva con especial virulencia, con especial dificultad. Bueno, yo creo que ahora mismo como foco y colegio determinados, no. Yo creo que son situaciones determinadas de territorios, de barrios. Yo, por ejemplo, la experiencia anterior en el Polígono Sur es muy especial, porque ahí la niña tiene una función que es la virginidad y al mismo tiempo y se acepta más fácilmente que ya vuelve a su casa, entra en la dinámica de entrar en familia, tener un niño, estar en el clima de la abuela, que es la que realmente rige, y ahí está mucho más avanzado porque ahí ya hay connotaciones de cultura, de tradición, que se acepta fácilmente. Hoy las chicas hicimos una experiencia con un vídeo de 16, 17 años. Se lo hicieron ellas en 2 días, el vídeo solo. Le enseñamos a hacer un vídeo y durante 2 días está publicado. Sería muy bueno, lo podemos dejar aquí por si lo queríais emitir. Y ellos empezaron a decir que eran niñas todas. Entonces lo que querían es no depender de un hombre, no tener que casarse, o sea, poder elegirlo, ser peluquera, no sé por qué. He visto que la moda o eso era muy interesante. No tenían sueños, pero sí querían que sus niños tuvieran sueños. Es decir, había mujeres de 20, 25 años que decían en la entrevista que hacían ellos, yo no tengo sueños, pero yo lucho porque estos sí tengan sueños. Y los sueños eran eso. Entonces, yo creo que hay en los chavales jóvenes hay una reacción, incluso en la propia etnia, ¿no? Y en el mundo payo, que hay como un corte ahí transversal, pero donde, digamos, los parámetros y los referentes educativos
influyen muchísimo. ¿Eso es específico del Polígono Sur o se da No. en otros lugares de Andalucía? No, yo creo que normalmente a mí me hablaban de Almería, de La Chanca, también me hablaban de Granada, pero yo no creo que sea solamente de barrios marginales, ¿eh? Yo creo que también, yo no he hecho todavía la prospección concreta de dónde hay focos más propios. Yo creo que eso dependerá un poco también del tipo de colegio, del tipo de profesores que haya, del tipo del territorio donde se dé, del tipo de familia también. Yo no sé si hay foco, no lo tengo localizado. Defensor, usted es una persona con una trayectoria muy dilatada de compromiso con la gente más desfavorecida que lo pasa mal. Prácticamente toda su vida en Cádiz, en el Polígono Sur, que estaba haciendo referencia ahora como defensor. ¿Usted cómo llevó que cuando llegó al cargo toda esa trayectoria de compromiso se viera de alguna manera ensombrecida por la polémica con su antecesor? No suya, sino en la que se generó. Por decirlo metafóricamente, ¿la sombra del señor Chamizo es alargada? No. Curiosamente, podía haber sido teóricamente, pero no lo ha sido. Es decir, que incluso ahora hemos estado en Lanzarote, porque todos los años los defensores se reúnen en una defensoría, y tocaba Canarias, ¿no? Y entonces los que Murcia y Andalucía, Murcia que había desaparecido y Andalucía que había cesado, pues los defensores en la siguiente reunión, donde están todos, le dan una especie de despedida, ¿no? Y estuvo allí con nosotros en ese sentido. Y teóricamente, dado cómo se desarrollaron los acontecimientos, parecía que ahí había como una fricción entre un defensor del pueblo que ahora pues se pretende que no exista, que la voz se apague, que tal. Pero bueno, yo creo que ahí coadyuvaron razones personales o razones coyunturales, pero a efectos míos. ¿Qué es lo que le pregunto? No, yo creo que ¿cómo lo llevó? ¿Le desanimó? Lo llevó muy bien. La despedida fue la despedida de la gente que se despidió en una cena que cada uno aportó, para no hacer gasto. Dijo, lo mejor que ha podido pasar a la institución y a mí es que viniera Jesús Maestro. Y por lo tanto yo entré y me ha llevado, la casa te lleva, porque tú no eres el guerrero antifaz, ¿no? Sino que... A mí me interesaba precisamente, en la misma línea que ha preguntado Enrique, me interesaba más que cómo lo ha vivido usted personalmente, si ese ruido que es evidente que se generó fue bien absorbido por la institución, si la institución ha superado las vibraciones que ese ruido generó. Muy bien, de verdad. No estoy siendo políticamente correcto, ¿eh? Es decir, al día siguiente yo me presentaron, yo conocía la casa de los años 90, porque ya el Parlamento se fue a las 5 llagas y yo de Patio Bandera me fui a Reyes Católicos 21 y las áreas empezaron a funcionar, evidentemente le vamos poniendo el sello, pero a mí la casa me arrastró. Es decir, al día siguiente me vi con Roca, al día siguiente me vi todos los ERE, la base de Morón, el Infoca, la trata de niños por Marruecos, el defensor estatal, y yo empecé un ritmo y no dio tiempo nada. La gente empezó a funcionar y yo pedí rigurosidad en los trabajos para convencer a la otra parte de que tenemos razón defendiendo al ciudadano y sensibilidad. Porque si el defensor no es sensible, el punto más sensible de un tema es que si no te aplican la legislación vigente. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que traer esa sensibilidad. Y por supuesto, clarificación de que el defensor esté limpio, porque el defensor tiene que estar en condiciones de poder, digamos, transmitir esto que estamos predicando todo, y en la casa de herrero, cuchillo de palo, no puede haber. Y realmente, de verdad, sí, empecé a funcionar al día siguiente y he cogido un ritmo, porque como lo llevo, es que es lo que hago, con la diferencia que es mucho más machacante en el polígono, porque está viviendo situaciones muy dramáticas, en donde hay cosas que no puede decir, porque y los temas de seguridad son muy condicionantes, porque la policía tiene también sus exigencias, mientras que tú te encuentras una institución amable, querida,
Es decir, a mí me piden por todo. Cuando estuve en Almería, decíamos antes, cuando formamos el Consejo de Menor, porque yo he aprendido a ser defensor del menor, porque yo eso no lo llevaba tanto, y los niños me dijeron, usted para ser defensor del menor tiene que preguntarle a los menores cómo queremos que usted trabaje. Y he formado un consejo, uno de cada provincia, y a los 10 minutos había un montón de seguidores, porque la casa está muy adaptada a las redes. Teníamos videoconferencia con los presos para no tener que estar escarcelados. Y ese ritmo te lleva al día siguiente y después ves al anterior defensor, lo ves que pasa por allí, te toma un café, sigue, no sé. Y realmente una cosa era lo que se podía prever teóricamente, de que parece que se había roto, la Defensoría del Pueblo se quiere apagar, coincidiendo con los controles, esto de que desaparecen los controles, el informe Cora, etcétera, que parece que las defensorías pues son... Y entonces se habla de los dos mitos, ¿no? La duplicidad y la necesidad de ahorrar dinero. Si tú demuestras que no es problema de dinero, ni hay duplicidad, lo que hay es otra cosa. A mí siempre me dijeron que detrás de cada cuento hay una cuenta. Pero se ha dado tan natural que yo estoy contento de que este tema no fue tema. No fue tema. Jesús, siguiendo con esta vista hacia atrás, en junio pasado, en su toma de posesión, en su discurso, usted reivindicó el noble oficio de la política, y en estos días con la que está cayendo, con los ERE, los casos de corrupción, alcaldes, en fin, ¿se puede reivindicar hoy en día el noble oficio de la política? Yo creo que es imprescindible, es decir, el día que la política no juegue, esto es otra cosa. Lo que habrá es políticos que son más profesionalizados, que no sé, que no tienen otros intereses, que tienen otras conductas, que no son cercanos a los ciudadanos. Yo siempre que hablo con ellos digo, la única manera de entender esto es estar cercano a la gente, que tú te escuches, que hablan otro idioma. Bien, pero el noble ejercicio de la política lo hice porque a mí lo que me ha enseñado siempre es que el problema es que la economía venció a la política. Entonces, si una política no corrige, o sea, esto es un problema de igualdad de oportunidades. Tenemos que tener igualdad de oportunidades siendo diversos. Y que después de cada uno con su esfuerzo llegue a donde quiera llegar. Pero siempre que tenga igualdad de oportunidades. Si eso lo puede hacer la política, pero la economía no. Y se puede combatir. Y por lo tanto yo reivindico porque me parece que no sé, que la política tiene una especie de complejo de inferioridad, que aquí la economía pone a políticos, los quita, los pone, los políticos después se van a los sitios de la política de las grandes empresas y fundaciones. Yo creo que no, yo reivindico y sigo reivindicando la política. Y después lo que hay es políticos concretos que o están profesionalizados o están al margen de la gente, como la vida, ¿no? Y eso es lo que quería decir. Y en momentos éticos, la gente no puede entender que se persiga una prestación de desempleo, que haya una cierta corrupción, y aquí hay toda la corrupción del mundo. O sea, la gente cuando ve los agravios no aguanta. La gente aguanta cuando todo el mundo nos apretamos el cinturón y cuando todo el mundo está en la misma dinámica. Aquí no cobran paga extraordinaria todas. Pues todos no cobran paga extraordinaria. Estos no. Pues ya empezamos a tener problemas. Es decir, la diferenciación en la explicación del ajuste, no, que después hay cosas que no se pueden ajustar. Pues no, mire usted, en el estado de bienestar, en la cohesión social, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Veo que no le ha gustado... Quite usted 1 kilómetro de autovía. Veo que a usted no le ha gustado que le quiten los complementos de las pagas extra a los funcionarios, ¿no? No, yo quiero seguir la suerte de todo el mundo. Yo no tengo paga tampoco. Yo no cobraría una paga si los demás no la cobran. No, eso lo tengo muy claro. Yo no puedo estar predicando una cosa y haciendo lo contrario. Es decir, si el ajuste es ese, pues ese es el ajuste para todos, ¿no? Y después hay otros ajustes que no son. El ajuste del copago hospitalario, en los defensores del Estado que hemos estado de los economistas en tema de salud, todos dijeron eso es falso. O sea, aquí no se... Es decir, la justificación de un ajuste en ese terreno era para desincentivar a la gente que no use fármacos, porque todo el mundo tiene una farmacia en la casa, y segundo, por ahorro.
Pues miren ustedes, los ejemplos que nosotros trabajamos en orden de capacitación era un tipo, un excluido, que le pone un stent y que tiene que tener farmacia para que el stent funcione y eran 3 euros. Y tenía que pagar 3 euros cada semana y no tenía nada. Y dice, y bueno, ¿y qué ahorro hay para que este hombre, es decir, con los 3 euros eso, ¿se ahorra qué? Y segundo, lo que va a hacer es que el stent lo va a meter, el ictus vendrá y ese hombre tal. Es decir, ahí está usando fármacos innecesarios. Entonces, bueno, pues a lo mejor en los hospitales, la gente que tiene diálisis, mire usted, priorice, porque es que en un año o 2 años, lo que ha costado 10 o 20 años, hay prioridad de que la gente no lo va a entender. Y después, pues mire usted, pues hacemos 1 kilómetro menos de autovía. Defensor, ¿qué tal el feeling con la defensora del pueblo español? Ya que usted acaba de llegar de Lanzarote. Yo la conocía de los años en que era alcaldesa y yo era defensor en funciones, 94, 96. Bueno, cada uno tiene un carácter, una moderación, una prudencia sobre temas. Sí, pero en el plano corto le ha dicho a usted personalmente que ella se hace cargo de los asuntos de Andalucía también. Yo le he pedido, mira, yo quiero trabajar con las prisiones andaluzas. Aquí hay muchos andaluces en prisiones que no tienen sanitariamente nada, los que tienen un médico de atención primaria, no tiene hospitales, no tiene especialistas. En la trata de niños, a los 3 días, yo he ido 5 veces. El otro día me la llevé al Polígono Sur, al tema de la Flora Tristán, y analizamos las becas. Y todos los chavales le dijeron, mire usted lo que me están haciendo, mire usted. Entonces, la urgencia hospitalaria, estamos haciendo otra. Es decir, ella cuando viene aquí me pide dónde podemos ir, que tú que estás trabajando, y después yo se lo mito. ¿Por qué? Porque después ella tiene que verse con el ministro Wert, no yo, porque yo no tengo competencia ahí. O instituciones penitenciarias, que yo tengo hepatitis para darle la tipeterapia, el SAS se la da, pero no se la pueden dar, porque había que darla en el Gregorio Marañón, después de 1 año, es que se muere. Es que el SAS tenía un acuerdo con instituciones penitenciarias para sufragar, como a los andaluces, los temas que no puede dárselo a una cárcel, es más desprotegido. Y resulta que eso, si ahora eso no sigue, por esto vamos a propiciar que de nuevo haya esto, y el fiscal de vigilancia penitenciaria, Luis, está en ese terreno. Vamos a proceder a no empezar a recortar cosas que no tienen fundamento. Sí, colaboración con la defensora, pero usted ha marcado territorio con la defensora, que muchas veces públicamente ha dicho que ella podía hacerse cargo de esa oficina en toda España. En la institución mía, un periodista de la, no sé qué radio era, o de tal, le preguntó, ¿no? Y dijo, bueno, ¿usted ha pensado de que los defensores autonómicos no son necesarios? ¿No? Yo no he dicho eso. Entonces, ¿quiere decir usted que está usted de acuerdo con tal? Dice, yo respeto los parlamentos y las normas que los parlamentos dicen respecto a los estatutarios. Es verdad que en el informe se filtró, en los medios también salió, no sé si en algún periódico, de que las duplicidades o tal, y que a lo mejor el defensor puede recoger todo. Mire usted, el defensor no puede coger 10.000 quejas mías, 8.000 consultas, la proximidad de los temas, meter el País Vasco, meter Cataluña y llevarlo online desde el Defensor del Pueblo. Se sumarían 50 o 60.000 quejas que se harían 3 veces con 3 expedientes por... Pero, defensor, usted sabe eso es imposible. Que ese discurso de la austeridad se lleva por delante también mucho de nuestra estructura, de nuestro Estado autonómico. Y ese discurso, siendo chusco, y usted está demostrando con cifras el disparate conceptual que sería meter ese cuello de botella ahí, no ha dejado de tener fortuna. Es decir, no podemos sostener un Estado con 17 defensores del pueblo. Ese es un discurso que a la gente, digamos que le entra y cala entre la gente. Digamos que seguramente es un discurso demagógico, pero la demagogia tiene una capacidad de penetración social en el cuerpo social también muy importante. Usted, ¿qué le dice a la gente que opina que no es sostenible tener 17 defensores del pueblo? No, son 6. Sí, eso. Primero llevamos 6. Se han quitado todos los pequeñitos. Murcia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Quedan los estatutarios, quedan los que tienen ley orgánica, que había que reformar el estatuto y que ahí nadie puede entrar, que no quiera la comunidad.
¿Qué queda? Cataluña, País Vasco, ¿no? Andalucía, que somos los decanos, somos los... Cataluña ahí ha perdido un poquito de feeling aquí porque ellos querían estar primero, somos del 83. Está Cataluña, País Vasco, Andalucía, Valencia y Castilla-León. Y no hay más. Bueno, y el Justicia, porque el Justicia, ¿no? Justicia es de toda la vida, anterior al Defensor, es una institución que está metido... Anterior a España. Pues, ¿no? Y cortarle la cabeza a la Justicia del Rey, ¿no? Son 6. Hay una ley de coordinación entre el Defensor Estatal. Yo cojo todos los temas de prisiones, se los cocino y se los mando a ella. Y ella lo repite, tal. Yo todos los temas de beca que tengo, los vendo y ahora se lo ha mandado al Ministro de Educación. Y me dice, ¿tenéis esto? Sí. Y se lo mando. Es explicable que en el Congreso de los Diputados oiga Andalucía cómo son los andaluces y cómo es el defensor frente el defensor estatal. Tendría que responder de los andaluces en el Congreso de los Diputados, no en su Parlamento autonómico. Si eso está ahora, esto es falso. Nosotros hemos... A mí me han dicho ahora, el 3% suprime, el 3%. Hemos 100.000 euros de menos de ahorro porque todos los contratos van a mitad, porque ahora telefonía, cualquier cosa de esta, hoy por la mitad de precio, porque esto ha bajado todo, ¿no? Yo he aumentado plaza ninguna. Bueno, ¿dónde está? Es decir, el saber acertar dónde tienes tú que hacer, eso no lo puedes hacer tú por un expediente. Es que, no sé si, no te quiero ponerte de mayor, pero yo decía, todo es Madrid. ¿Recuerdas? No, esto ya lo han mandado a Madrid. Madrid era la panacea universal. Y todo, yo de pequeño me decía, esto va a Madrid. Y Madrid tiene que firmar cualquier tontería. Y tardaba, que es Madrid. Además, como se tardaba más, me ha dado la impresión de que esto es volver a Madrid. Online. Y después hará 2 visitas aquí. Y la cercanía esa, las 8.000 consultas que tengo yo diarias. El problema de mediación con los bancos para los alquileres sociales, para el no desahucio. Estamos cogiendo todas las preferentes en dinero. Y es jurídico-privada, pero estamos abriendo un campo de mediación. Eso no lo puede hacer un defensor y además tendría que tener lo mismo que tengo yo para llevar todo lo que se sume. Si ellos tienen 100 y pico... Defensor, estamos casi fuera de tiempo. Respóndame sí o no. ¿Echa de menos el comisionado del Polígono Sur? Lo llevo en el corazón, porque aquello machaca pero engancha. Jesús Maestu, ha sido un placer contar con usted aquí en A por Todas. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, después de la entrevista con el defensor del pueblo andaluz, volvemos en tan solo 4 minutos de publicidad y analizamos con Alberto Grimaldi, con Silvia Moreno, con Javier Márquez y con Enrique Cervera los principales asuntos de actualidad, aquí en 8 Andalucía.